Hechos capítulo 10, a partir del verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas, sedacá, al pueblo, y oraba a Dios siempre. Entonces, vemos las características, quién había puesto todas estas características en Cornelio. Si era un romano de la compañía llamada La Italiana. Verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. ¿Qué hacía Simón? ¿Cuál era el oficio de donde se estaba hospedando Pedro? ¿Qué es un curtidor? Preparan el cuero para cosas. Los que Todo preparan. referente a las pieles de los animales. Preparan, están haciendo que esas pieles, muchas de ellas inhabilitadas, pues puedan ser usadas. Pero están quitando la cobertura de los animales. Que tiene su casa junto al mar. Junto a lo que representa de donde salieron, todo lo que si no está habilitado es Sheket, las naciones. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, 2 testigos, y a un devoto soldado que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellas iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. A mediodía fue a orar al día siguiente. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que significa cuando dice cielo abierto. Siempre que lo vimos cuando desciende el Espíritu como una paloma sobre nuestro Señor Yehoshua, y vemos que hay una visión, y esa visión es ¿para qué? Para confirmar a alguien, y en este caso era Juan el Bautista, y en este caso está el cielo abierto y va a tener una visión, y es para confirmar un propósito a quién. A Pedro. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. No, aquí no es lienzo, perdón. No, sí, no lienzo. Sí, lienzo. Que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos
terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué significa mata y come? Pues, ¿cómo dijiste que es procedimiento? ¿No? Pero, No. pero mata y come. ¿A qué lo estaba asociando cuando se dice mata y come? Ya había pasado el sacrificio de nuestro Señor Yehoshua y sin en cambio está haciendo alusión al sistema sacrificial. Tiene el pensamiento del sistema sacrificial. Sí. Matar y comer, ese es Pesaj, ¿no? ¿O cómo? No, todo. De hecho, el máximo nivel es el Islamín, en donde se comía, se mata y se come. Pero lo que está viendo es de todo tipo de animales. Sí. ¿Qué representan todos estos tipos de animales? Todas las naciones. Todas las naciones. Porque dice cuadrúpedos. Cuadrúpedos está hablando de los habilitados y de los no habilitados. Pero cuando ya nos dice de reptiles y de aves del cielo, y está diciendo de todos los cuadrúpedos, habilitados y no habilitados. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda, ninguna cosa tamé o shekets he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios habilitó, no lo llames tú inhabilitado. Esto se hizo 3 veces y aquel no es lienzo. Aquel receptáculo, habitación, arca, vasija. En el otro caso sí era un lienzo, pero en este caso es lo que contiene. Vamos a ver la palabra. Aquí en donde dice, y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo. Aquí sí es la palabra lienzo. Pero cuando nos dice 3 veces y aquel, aquí está traducido como lienzo, pero no es un lienzo como tal. Es lo que está conteniendo. Y aquel receptáculo, aquello que contiene, volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Ruach, el poder, la mente de nuestro Señor le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos,
ha recibido instrucciones de un santo ángel, de un enviado, de un mensajero, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. En algún momento vamos a conectar esto con la profecía ¿de quién? De Jonás. Pero ahorita continuamos. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlos y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán shekets es para un ish judío juntarse o acercarse, tener contacto a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado el amor, Dios, que a ningún hombre llame común o inmundo, que sería equivalente a tamé, inhabilitado. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, ¿cuál es la hora novena? 3 de la tarde. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Yehoshua HaMashiach. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Ruach HaKodesh y con el poder a Yehoshua de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yehoshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Qué está haciendo Pedro? Pues está llevando al Señor. Al Señor en A su conocer, sacrificio a morir en su carne, ¿no? y a su resurrección, Y a su resurrección. haciéndoles partícipe de la muerte y resurrección del a quien Señor. está escuchando. Siempre todo discurso y toda enseñanza de la Escritura tiene que ir enfocada al cumplimiento
de nuestro Señor Yehoshua y en la cúspide, el clímax de toda la escritura, Levítico capítulo 16, 17, es su muerte y su resurrección. Y eso es lo que Judá no, hasta ahorita no ve y Ayer, no acepta. ayer veíamos que aquí, por decir, lo está manifestando Pedro y está confirmando a Cornelio. Ya hacía buenas obras, ya se veía que era un varón justificado, que hacía acá, que oraba. Que ya era y está circuncidado del corazón. y está siendo confirmado. Pero cuando Pedro, Pablo, Santiago, los demás hablaban de nuestro Señor que entregó su vida y resucitó, cuando hablaban de la resurrección, Se iba como en feria. venía la oposición muy grande, principalmente por los líderes judíos. Judaizantes. Judaizantes. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los mártires, a los testigos, que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez, el que nos lleva al debido proceso, su carne, Mishpat, por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren reciban perdón de pecados por su atributo, por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Ruach HaKodesh podía haber estado hablando Pedro, pero si no viene el poder de Dios, no se conecta la palabra con el testimonio. Y entonces viene la conversión. Y entonces se afianza la esperanza en la promesa de la resurrección para vida eterna, para estar con Él. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían el discurso, sobre todos. Y los fieles, los que habían sido puestos en la fidelidad de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, también sobre las naciones, lo que había surgido del mar, lo que era Sheket, según la visión, se derramase el don del Ruach HaKodesh, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Los que estaban oyendo? Los de la casa de Cornelio. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Ruach HaKodesh, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yehoshua, que era lo que faltaba, el cumplimiento del heredero para conectar a la vida eterna. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Apocalipsis, ya para terminar, el árbol de la vida produce hojas ¿para qué? Produce 12 frutos, fruto cada mes, pero sus hojas son ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. Amén. Dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces,
Nuestro Señor no hace excepción de personas. Nuestro Señor nos injerta. Nuestro Señor, aquello que surge de la tierra tiene un propósito. Aquello que surge del agua tiene. No se oye, hermano. Parece que se le fue el internet. Nuestro Señor, por medio de su sacrificio, nos habilita, mata y come. Por medio de su sacrificio es que podemos estar conectados a la vida y dejar de estar conectados a la muerte, a aquello que es abominación, aquello que nos separa de nuestro Señor. Y solamente es a través también del derramamiento de su poder. Bien, pues sus comentarios,